Buena gente, ¿qué tal? Bueno, acá estamos de nuevo. La verdad es que tuve un fin de año un poco complicado, por eso estuve lejos de las grabaciones, pero bueno, ya pasó fin de año, así que estamos acá de nuevo. Espero que hayan pasado unas felices fiestas, así que bueno. Hoy les traigo un video acerca de amplificadores operacionales, ya que fue lo que salió en la encuesta, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo. Dado que me habían pedido un video acerca del tema un poco más avanzado, preferí hacer algo más sencillo, ¿no? Y después íbamos a avanzar en otra parte, algo más avanzado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar al amplificador operacional como si fuese algo ideal, ¿no? Siempre que alguien empieza a estudiar un tema, ¿no? Siempre en ingeniería se trata de idealizar el tema, en este caso el componente, y después lo vamos a llevar a la realidad. Bien, la palabra amplificador operacional o las palabras, yo acá las separé y clasifiqué un poco sus funciones. Obviamente el amplificador amplifica, obvio, y atenúa, que es un caso especial, pero es lo mismo. Puede trabajar como filtro, como comparador y oscilador. Básicamente esas son las funciones principales, ¿no?, en las que se usa este elemento. Y la palabra operacional, bueno, hace referencia a operaciones, ¿no? Normalmente matemáticas, puede hacer suma o resta, que bueno, también es un caso especial de la suma, aunque la resta algebraicamente no existe. Puede trabajar como derivador, o sea, calcula la derivada de una señal, como integrador, integra la señal, promediador y bueno, y algunas más. Pero básicamente estas son las principales. Los símbolos son los siguientes. Este que está acá es un símbolo bastante primitivo, lo traje a modo de curiosidad por si alguien no lo conocía. Luego fue evolucionando y es este triangulito que vemos acá. Las partes que tenemos que describir son las siguientes. Tenemos la entrada positiva, que se llama no inversora. Tenemos la entrada negativa, que es la entrada inversora en realidad. Y acá tenemos la salida. Y en este símbolo además tenemos acá estas dos conexiones que hacen referencia a lo que sería la alimentación. Normalmente en algunos circuitos, cuando no interesa hacer referencia a esta información, no se lo pone, pero bueno, en caso de que sí, se ponen estas dos conexiones acá que hacen referencia a alimentación. Y después tenemos algunos operacionales más especiales que en otro video lo vamos a estudiar, ¿no? Que acá tenemos lo que sería un amplificador operacional aislado, ¿no? Y acá tenemos un amplificador operacional con salida diferencial, ¿no? Que este también es de salida diferencial, además de ser aislado. Acá les dejo de tarea, que le interesa, yo acá hice una línea del tiempo con aspectos históricos de los operacionales, ¿no? Desde que se empezó a estudiar este tema hasta un poco la actualidad. Bueno, no tan actual, pero bueno, ya el 741 la mayoría lo conoce, así que bueno, si quieren lo leen, si no me pueden saltear. Bien, como ya dije previamente, lo que vamos a hacer es idealizar este componente, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Bueno, acá tenemos algunos atributos de un amplificador operacional ideal. ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, toda esta lista que está acá, le vamos a pedir que tenga ganancia en lazo abierto infinita, cosa que en la realidad es muy grande pero no es infinita. Ganancia en modo común 0. Bueno, todo lo que está acá es mentira en la realidad. Básicamente es eso. 0 tensión de offset, 0 corriente de vías, entradas de alta impedancia, o sería en realidad de impedancia infinita, ¿no? Salidas de impedancia nula, ancho de banda infinito, slew rate infinito y 0 drift. Es decir, que acá no nos va a molestar ni el tiempo, la temperatura, la humedad, cosa que eso es mentira. Bueno, vamos a empezar a definir un poco qué es un amplificador operacional. Dijimos que tenía dos entradas, que tenía una salida y después, bueno, tenía las patitas de alimentación. En este caso no nos interesa, pero vamos a ver algunos modelos. Yo traje dos modelos, ¿no? En este caso, este es el primer modelo que les voy a mostrar, ¿no? A mí me gusta mucho este modelo porque está hecho como un diagrama en bloques, ¿no? Que se usa mucho en sistemas de control, que más adelante vamos a hacer un videito de Laplace. Vamos a aprovechar el verano para ver si hacemos Laplace o algo de Fourier. Y este diagrama en bloques se usa, como les decía, se usa mucho en sistemas de control. Entonces empezar a ver el operacional
en bloques me pareció un poquito más interesante que, bueno, verlo de otra manera, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos las dos entradas, ¿no? Tenemos la entrada no inversora y la inversora. Normalmente acá se suele haber una cruz, acá no está, pero bueno, no importa. Después acá tenemos este triangulito, que sería el amplificador, y acá tenemos la salida. Y además acá tenemos lo que llamamos la retroalimentación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que una porción de la salida va a venir a la entrada y se van a restar, ¿no? Va a haber una diferencia y esa diferencia como que se está amplificando. O sea, básicamente ese sería el principio de funcionamiento de este operacional. En este caso decimos que está lazo cerrado, ¿no? Porque una porción de la salida vuelve a la entrada. Eso es muy útil hoy en día en la ingeniería porque se usa mucho, como les decía, en sistema de control, donde nosotros quizás damos una orden y de esta manera estamos supervisando qué está pasando con esa orden que nosotros dimos. Por ejemplo, la impresora, cuando nosotros mandamos a imprimir algo, ¿no? El carro los motores hacen mover a la hoja y además hay todo un sistema de control que se está asegurando que realmente el carro se mueva como se debiera mover. En caso que no se mueva como debería, se corrige, y si no se mueve, bueno, largamos un mensaje de error. Bueno, eso significa un lazo cerrado. Nosotros estamos tomando información de la salida y lo estamos comparando con lo que nosotros le pedimos. Básicamente es eso. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues nosotros dijimos que el operacional tiene una ganancia infinita y de esta forma nosotros podemos controlar esa ganancia. Bien, otra forma de ver el amplificador operacional es con el modelo equivalente del amigo Thevenin, ¿no? Que tenemos acá la fuente, acá tenemos la impedancia de entrada, el amplificador, y acá tenemos la impedancia de salida, y acá está la carga. Serían tres bloques. A mí este modelo mucho no me gusta, tampoco me interesa, por eso les decía que me gustaba el de arriba, porque cuando veamos algo de Laplace podemos hacer algo de control y tenemos que empezar a adecuarnos a trabajar con bloques. Bueno, existen un montón de configuraciones de operacionales y de formas de hacerlo funcionar. Nosotros vamos a trabajar con este tipo de operacional ahora, de tensión. Es decir, vamos a tener una tensión de salida y a su vez tenemos una tensión de entrada. Después tenemos de corriente, que manejan corriente de salida y corriente de entrada. Después tenemos lo que es transimpedancia, que manejan una corriente de entrada pero tiene una tensión en la salida, ¿no? Y después tenemos transconductancia, que es al revés. Tenemos corriente de salida pero en la entrada tenemos una tensión. Nosotros vamos a usar esta configuración. Bueno, otra definición muy importante, porque como estarán viendo estamos metiendo definiciones, después vamos a ir al laboratorio a jugar con las configuraciones, pero primero es importante tener cierto tipo de definiciones. Una de ellas es la famosa función de transferencia. Como nosotros dijimos, una de las funciones del amplificador operacional es amplificar. Es decir, tiene una ganancia. Yo entro con una señal chiquita y a la salida tengo una señal grande. Pero yo eso lo tengo que cuantificar. Tengo que tener alguna forma de medirlo. Bueno, eso se mide con lo que llamamos función de transferencia. En este caso la función de transferencia es fácil porque va a ser cociente de números, ¿no? Y la vamos a definir como la tensión de salida dividido la tensión de entrada, ¿tá? En este caso es sencillo porque, como ya les decía, son números. Acá vamos a tener un número en el numerador, otro en el denominador, hacemos la cuenta y nos da la ganancia y listo. Entonces definimos a la función de transferencia como un cociente entre una señal de salida y una señal de entrada, ¿tá? No siempre es así. Acá puedo tener una ecuación diferencial y acá también, que eso ya más adelante lo vamos a ver. Cuando eso sucede, como no se pueden dividir ecuaciones diferenciales, tenemos que usar transformada de Laplace. Entonces se hace cociente de transformada. Bueno, y ahí ya tiene un análisis bastante complejo, pero bueno, como se estarán dando cuenta, todo tiene que ver con todo, por eso voy tirando algunos tips para lo que se viene más adelante. Bueno, antes de empezar a analizar alguna configuración del amplificador operacional, vamos a ver algunos truquitos. Hay muchas formas de analizar un circuito de un operacional. Yo voy a elegir la más simple de todas. Consiste en dos reglas
de oro o muy básicas. La primera es que la entrada inversora la vamos a llamar punto de suma o tierra virtual. Es como si acá estuviese conectado a GND. En realidad no lo está, pero es como si estuviese, ¿tá? Esa es una regla. Y la otra regla es que las dos entradas o sea, el operacional va siempre a tratar de que estén a la misma tensión, al mismo nivel de voltaje. Bueno, entonces, con lo ya visto, vamos a empezar a ver algunas configuraciones. La primera que vamos a ver es la más sencilla de todas, ¿no? Obviamente siempre arrancamos por lo más fácil, que es la de amplificador operacional en lazo abierto. Como nosotros dijimos hace un ratito, el amplificador operacional tiene ganancia infinita en lazo abierto, por lo tanto, al no tener retroalimentación, nosotros no podemos controlar esa ganancia. Es decir, que acá va a tener como una ganancia infinita. Eso significa que la salida va a estar siempre saturada, ¿tá? ¿Cómo funciona esto? Bueno, recordemos que el operacional siempre trabaja de manera diferencial. Va a restar la entrada inversora contra la no inversora y después lo multiplica por la ganancia, ¿no? Por ejemplo, si la entrada no inversora es mayor a la inversora, lo que va a hacer el operacional es restar esa diferencia y lo va a multiplicar por la ganancia. Como la ganancia es infinita o tiende a infinito o es muy grande en la realidad, el amplificador lo que va a hacer es saturar. Entonces, esta configuración lo llamamos como comparador. Si la entrada inversora es mayor a la no inversora, va a tender a saturar al voltaje de alimentación positivo, ¿tá? Si es al revés, va a tender a saturar al voltaje de alimentación negativo o, bueno, si es negativo o GND, a lo que sea, pero va a saturar a ese nivel. Bueno, vamos a ver ahora otra configuración. En este caso vamos a ver el famoso seguidor de tensión o buffer. Esta es una configuración muy importante, muy útil y bastante sencilla de entender. Trabaja de la siguiente manera. Tenemos una señal de entrada en la entrada no inversora y la entrada inversora está conectada a la salida. O sea que acá ya tenemos retroalimentación. Como ya dijimos, cuando la retroalimentación es negativa, como en este caso, estamos controlando lo que sería la ganancia. Entonces, si acá tenemos una señal, recordemos que las dos entradas van a intentar mantener el mismo voltaje, por lo tanto, si acá está el mismo voltaje que en la salida, la señal de entrada se replica en la salida. O sea, lo que está haciendo es como si fuese una pseudo aislación, ¿tá? Y lo que hace es replicar una señal. O sea, yo si acá tengo una tensión senoidal en la entrada, que voy a tener lo mismo. Usted diga, bueno, ¿para qué quiero eso? Bueno, en primer lugar, recordemos que acá tenemos una impedancia infinita. Digamos que la corriente de vías por la entrada no inversora es 0, cosa que es mentira en la realidad, pero no importa. En la realidad es muy baja. Y después tenemos que la impedancia de salida es 0, o sea que nos entrega corriente infinita, cosa que también es mentira porque un operacional no entrega corriente infinita. Tengo igual ahí algunos operacionales de alta corriente, pero bueno, como ya les decía, en una parte 2 vamos a hacer otro video con operacionales así medio raros y vamos a ver ese caso también. Pero bueno, esto se usa mucho, por ejemplo, para sensores, ¿no? Porque acá lo que estamos haciendo es adaptar impedancias, el cual quizás por la naturaleza del sensor no puede entregar mucha corriente, entonces la señal que entrega el sensor acá va a tener que drenar una corriente muy chiquita o casi nula, y acá va a entregar la corriente que pueda entregar el operacional. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es eso. Esta configuración es muy útil y gracias a los dos puntos que vimos hace un rato, el de la tierra virtual, podemos analizarlo de manera muy rápida. Bien, ahora pasamos entonces a la configuración de amplificador operacional no inversor. Esta es la configuración típica, ¿no? Acá tenemos la señal de entrada que entra a la pata no inversora del operacional. La salida está unida a través de una resistencia de feedback RF, ¿no? Y además tenemos una RG que va a tierra. Esta es la configuración típica
de un amplificador no inversor. Bien, recordemos entonces que acá en la pata que sería inversora no circula corriente, entonces la corriente va a circular por acá y por acá. Y todo esto va a formar lo que se llama un divisor de voltaje. Si nosotros volvemos a rearmar el circuito, lo que tenemos es esto de acá. Recordemos que en la pata inversora tenemos el mismo voltaje que en la pata no inversora. Entonces acá tenemos el voltaje de entrada, acá tenemos voltaje de salida y acá tenemos ARF y ARG. Bien, planteando entonces la fórmula de divisor de voltaje, tenemos que el voltaje de entrada es igual a RG dividido RF más RG por el voltaje de salida. Y a mí que me interesa armar la función de transferencia. Recordemos que la función de transferencia era un cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces, si yo reagrupo todo, me queda que el voltaje de salida sobre entrada, o la ganancia G, es igual a 1 más RF sobre RG. Bueno, algunas cosas importantes de esta configuración. Primero, tiene una impedancia de entrada altísima, porque si se fijan, la señal entra directamente a la operacional. Súper importante. Segundo, tenemos otra vez el caso que tenemos una impedancia baja de salida. Y tercero, decimos que además la ganancia mínima que nosotros podemos obtener es de 1. Si hacemos que RG tenga un valor muy alto y RF tenga un valor muy bajo, o sea, esto tiende a 0, ¿no? Entonces esto tiende a 1. Observen que si esto tiende a 1, esta resistencia RG yo la puedo quitar. Esta dijimos que la hacemos 0, entonces acá la puenteo y tenemos la configuración de buffer o seguidor de tensión, que es el caso que vimos hace un ratito. O sea, de un caso podemos pasar al otro y jugando con la fórmula podemos verificar que lo que dijimos es correcto, ¿está? Bueno, vamos al laboratorio a ver esta configuración. Bien, la configuración que vamos a usar está hecha con un amplificador operacional que está acá, que es el TL072. Y está alimentado con una fuente simétrica de más o menos 5 volt, como se puede ver acá. Bueno, lo más importante son las señales. Tenemos en color celeste, que es la señal de entrada, que viene del generador de funciones, ¿no? Que también lo vamos a usar en todas las configuraciones de este video. Y por otro lado tenemos en violeta lo que es la señal de salida. Como se podrá observar, tenemos una entrada de 190 mV y una salida de 377. Bueno, no lo dije, pero estoy usando de resistencias de RF y de RG, las dos de 1K, por lo tanto, al 5% obviamente, pero lo que nos da una ganancia aproximadamente de 2, que más o menos coincide con lo que vemos acá abajo, en el medidor, ¿no? Me refiero. Bueno, como comentario importante y ya para cerrar esta configuración, lo que tenemos que decir es que tanto la entrada como la salida están en fase. ¿Ven? Como se ven, son exactamente iguales, no hay desfasaje entre ellas, nada más que está amplificada aproximadamente 2 veces. Bien, seguimos entonces con nuestras configuraciones. Ahora nos toca la de amplificador operacional inversor. La configuración, como se podrá ver, es esta que está acá. Tenemos el voltaje de entrada o la señal de entrada, tenemos RG, después tenemos el feedback con RF y la entrada, que sería la no inversora, va conectado a GND. Esta sería la configuración típica llamada inversora. Bien, ¿cómo calculamos la ganancia? Recordemos que acá tenemos el punto de suma o tierra virtual, que también se llama. Entonces podemos decir que como el voltaje de entrada es ARG, también el voltaje de salida es ARF y también es igual a 0, ¿no? Porque recuerden que acá está tierra virtual. Entonces si reacomodamos esta fórmula, lo que nos queda es esto, que la ganancia es RF sobre RG. Este método, si bien es sencillo y la fórmula sale bastante rápida, lo que tiene de malo es que no nos dice que hay que poner un menos adelante. ¿Por qué tenemos que poner ese menos? Bueno, porque al ser la entrada inversora, lo que va a hacer es desfasar la señal de salida. En caso de meter una señal senoidal, lo que vamos a tener es una señal desfasada 180 grados respecto de la entrada, ¿no? Bueno, ese es un defecto de este método.
Em, Otra cosa importante que tenemos que aclarar acá, que es muy importante, es que acá la impedancia de entrada ya no es infinita. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque acá tenemos una tierra virtual. Si bien no es una tierra física, sí existe una tierra casi real, pero por eso la llamamos virtual. Entonces, si yo acá conecto el generador de funciones, la impedancia que va a haber el generador de funciones es directamente RG. Porque yo esto me lo puedo imaginar como si estuviese conectado a la tierra física del circuito. Entonces esta va a ser la impedancia de entrada. Bueno, la impedancia de salida, nuevamente vamos a decir que es 0, ¿no? Y para cualquier tipo de señal, lo que sí decimos en forma general, que la señal va a ser opuesta. Bueno, no todas las señales tienen que ser eh, senoidales o periódicas, entonces para aquellas señales que no son periódicas podemos decir que es opuesta, ¿no? Esta es la fórmula general. Y también acá tenemos que aclarar que si RF es igual a RG, me queda ganancia unitaria y lo que vamos a tener entonces es una salida opuesta a la entrada. Esta configuración es muy utilizada, creo que ya todo el mundo la conoce, así que vamos a jugar un ratito con esto. Bien, para esta configuración entonces lo que usé fue una resistencia de 1K para RG y una de 2K2 para RF, lo cual, si hacemos el cociente RF sobre RG, me da 2,2 veces. Bueno, son resistencias al 5%, así que acá no podemos hablar de precisión ni nada de eso, ¿no? Lo que sí podemos destacar es que la señal celeste, nuevamente la señal de entrada, la violeta es de salida. Yo acá puse las etiquetas y no sé por qué se superpusieron. A ver. Bueno, ahí aparecieron, pero se mueve todo, así que vamos a dejarlo así. La violeta decía es la señal de salida y como se puede observar es el doble de grande. Bueno, en realidad debería ser un poquito más, 2,2 veces. Y además están desfasadas 180 grados o son opuestas, que es lo más importante de esta configuración. Otra cosa que podemos decir, que podemos tener una ganancia unitaria, que con la configuración anterior no podemos, y además esa señal va a estar desfasada a 180 grados. Bien, hasta ahora nosotros vimos algunas configuraciones de amplificación. Ahora vamos a ver cómo realizar algunas operaciones con el amplificador operacional, valga la redundancia, ¿no? La primera que vamos a ver es la de amplificador operacional integrador. Es decir, vamos a tener una señal de entrada en la cual la señal de salida va a ser el resultado de la integral de esa señal. Esta configuración y la que sigue se usa mucho en lo que es sistema de control, además de que cuando ponemos un capacitor acá en el feedback también estamos armando un filtro pasabajos, ¿no? Como si acá tuviésemos este capacitor conectado a la tierra virtual, bueno, que en realidad lo está, ¿no? Y deja que las altas frecuencias pasen por acá, por eso pasan las bajas. Bien, ¿cómo analizamos esto? Bueno, cuando nosotros tenemos un elemento que no es resistivo en la configuración del operacional, tenemos que empezar a hablar de impedancias, ¿verdad? Entonces recordemos que esto en realidad, si lo vemos así como está, parece un amplificador inversor, pero tenemos un capacitor acá. Entonces primero lo que hacemos es plantear su ganancia, pero la vamos a plantear con un cociente de impedancias, donde ZF tenemos en el feedback un capacitor. Nosotros sabemos que cuando tenemos un capacitor, la impedancia es 1 sobre J omega C. Esa es una forma de analizarlo. Nosotros queremos ver cómo se comporta el capacitor cuando está en el operacional, no analizando esta fórmula. Entonces lo que vamos a decir es que en vez de 1 sobre J omega C, esto es igual a 1 sobre C' de T, donde C' de T se puede demostrar resolviendo una ecuación diferencial, ¿no? Analizando el circuito. Bueno, eso no lo vamos a hacer, pero si se los comento. Entonces me va a quedar que la impedancia ZF es igual a ZC, la impedancia del capacitor, 1 sobre C' de T, o sea, la derivada, ¿no? Por otro lado tenemos que RG o ZG en este caso es igual a R, ¿no? Y entonces en esta fórmula de
amplificador inversor, reemplazo, ¿no?, por la impedancia capacitiva, digamos, por el capacitor, y me queda esta fórmula. Por lo tanto, la tensión de salida o la señal de salida va a ser la integral de la señal de entrada. Ojo que, como estamos en la configuración de inversor, acá hay un menos. A eso los puede llegar a confundir, tengan cuidado con eso. Bueno, estamos acá nuevamente en el laboratorio para jugar con esta configuración. Tenemos entonces la señal de entrada, que es la celeste, que acá a propósito la puse en el 0, ¿no? Si este sería mi eje vertical, ese sería mi 0. Y después tenemos la señal violeta, que sería la salida, ¿no? Ahí dice Vout. No sé por qué no pude arreglar lo de las etiquetas, pero bueno, si alguien sabe me avisa en los comentarios. Entonces, si la señal de entrada o la celeste es un seno, la integral del seno es menos coseno. Pero como esto es una configuración de inversor, tenemos menos por menos más, sería coseno, que es lo que tenemos acá. Recuerden que coseno de 0 es 1, que es lo que está acá, y después, bueno, tenemos la señal, o sea que está desfasada o atrasada 90 grados. Vamos a cambiar la señal para que se vea un poco mejor. Bueno, si yo pongo lo que sería una señal cuadrada, salimos con una triangular, que está bien. Vamos a buscar otra. Y si acá, por ejemplo, tenemos lo que sería una señal triangular, tenemos una senoidal, ¿no? Si esto es igual a x, la integral de x es x cuadrado, que es lo que tenemos acá. Perfecto. Bueno, la siguiente configuración, que es de esperarse, es la de amplificador operacional derivador. Es decir, tenemos una señal de entrada cualquiera y la señal de salida va a ser su derivada, ¿tá? Esta configuración es muy usada en sistemas de control. Después vamos a ver para qué pudiera llegar a servir. Y como podrán observar, es muy parecida a la configuración anterior, nada más que está cambiado la posición del capacitor con la resistencia de entrada, ¿no? Esta que está acá. Nuevamente es una configuración inversora, como se puede observar acá. Y para poder entenderla vamos a analizar este pedacito de circuito, ¿no? Donde nosotros tenemos el capacitor, ¿no? Acá tenemos la señal de entrada, acá tenemos la resistencia de feedback, ¿no? Y acá tenemos como una especie de conexión a tierra, ¿no? Entonces, con este circuito lo que podemos decir es que la corriente que circula por el capacitor, recordemos que se puede calcular como la capacidad del capacitor multiplicada por la derivada de la tensión de entrada, ¿no? Esto también sale de una ecuación diferencial, y además que en este nodo que está acá, la corriente del capacitor menos la corriente que circula por la resistencia tiene que ser igual a 0. Entonces reemplazo. I sub c lo reemplazo por esto que está acá, ¿no? C por la derivada respecto al tiempo, que está acá. Y la corriente que circula por I sub r sería B sobre R, ¿no? Por ley de Ohm. Y todo esto es igual a 0. Bueno, de acá lo que hacemos es despejar lo que sería el voltaje de salida, ¿no? La tensión de salida. Y como es una configuración inversora, le ponemos un menos. Bueno, acá estamos en la configuración de derivador. Yo me olvidé de decirlo, pero tenemos una R de feedback de 1K y el capacitor es de 100 nano. En la configuración de integrador era exactamente igual, pero al revés, me refiero a los valores. Y bueno, acá ponemos una señal senoidal en la entrada, ¿no? Y después en la salida tenemos su derivada, que ocurre exactamente lo mismo. La derivada de seno es el coseno, coseno de 0 es 1, pero como tenemos una configuración inversora, tenemos al menos adelante que me lo hace negativo. Vamos a cambiar la señal. Vamos a derivar algo más interesante. Acá tenemos una señal, por ejemplo, que es triangular, ¿no? Y cuando la derivamos me queda una señal cuadrada. Tenemos una señal que podría ser igual a menos x cuadrado, que es la señal que está acá, la celeste, pero si yo lo derivo con el otro menos me queda más. Recordemos que la derivada de x cuadrado es 2x, sería menos 2x porque es cóncava hacia abajo, pero con el menos del derivador me queda 2x, por eso también es un poquito más grande, ¿no? O sea que están dando muy bien.
Seguimos entonces con las operaciones. Ahora nos toca el amplificador operacional sumador de señales. En realidad es restador. Recuerden que en realidad el término resta no existe en el ambiente del álgebra, sino que lo que se hace es sumar el opuesto. Bueno, esto sería algo similar, ¿no? Si observamos bien esta configuración y tapamos estas tres entradas, lo que tenemos es una típica configuración de inversor. Si ponemos varias entradas, lo que va a hacer el operacional es restar cada una de ellas. Esta configuración tiene la gran ventaja de que ustedes pueden elegir un mismo valor de resistencia de feedback y RG, ¿no? Cuando esto ocurre, lo que hace es sumar cada una de las entradas. Si ustedes quieren escalar cada una de ellas, por ejemplo que una tenga una ganancia distinta a la otra, lo que pueden hacer es elegir distintos valores de RG y siguen esta fórmula. Bueno, estamos acá entonces con esta configuración de sumador o de restador, como lo quieran llamar, en el cual estamos juntando lo que serían dos señales. En primer lugar tenemos una onda cuadrada, ¿no?, que está acá, a la cual le restamos esta señal y la resultante es esta que está acá en el medio, la que está en violeta. Como podrán observar, cuando acá tenemos un 0, acá tenemos un 1, cuando acá tenemos un 1 hay un 0, ¿no?, que es la configuración de inversor. Y lo que estamos haciendo es juntar esta señal con esta que está acá y nos queda esta señal que está acá un poquito ruidosa, parece, ¿no?, como si fuese una onda cuadrada con ruido. Después vamos a ver cómo podemos jugar con estas tipo de configuraciones para salvar este tipo de problemas que estamos viendo ahora. Las resistencias que usé son todas de 1K, o sea que la sumatoria es unitaria. Una configuración muy importante es el amplificador operacional restador o diferencial. Yo acá puse la palabra restador porque la palabra diferencial quizás hace alusión a derivada, entonces para que no se confunda le puse restador. Esta configuración yo ya la usé en otros videos, así que la parte de práctica les dejo un link para que ustedes después lo puedan mirar. Y se trata de una configuración que lo que hace es restar las dos entradas, es decir, resta la entrada inversora contra la no inversora y después lo amplifica la cantidad de veces que uno quiera. Para que sea todo más sencillo, RF son iguales y RG son iguales. Es decir que tenemos dos pares de resistencias iguales y los otros dos pares son iguales. Si observamos bien esta configuración, tenemos una mitad para abajo que parece una configuración no inversora y la otra mitad para arriba que parece una configuración inversora. Entonces, para poder entender cómo funciona este amplificador, lo que vamos a hacer es conectar una de las entradas, en este caso la que va a la parte de la entrada inversora, a GND, y nos quedamos con la otra parte. Con esta parte de acá lo que podemos ver es que acá hay un divisor, ¿no?, de voltaje, y acá tenemos una configuración no inversora. Entonces acá tenemos la ganancia del amplificador no inversor, ¿no?, que ya la hemos demostrado más arriba, y acá tenemos la entrada y acá está el divisor. Si nosotros simplificamos esto con esto, que se puede simplificar, nos queda que la ganancia debido a la entrada no inversora o Bin 2 es RF sobre RG por la entrada 2. Si ahora hacemos al revés, conectamos la entrada 2 a GND, directamente nos queda un simple amplificador inversor, que ya lo hemos visto. Su ganancia es menos RF sobre RG por la entrada 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Juntamos las dos fórmulas, ¿no? Tenemos un factor común, que es la ganancia, y nos va a quedar que RF sobre RG por la entrada 2 menos la entrada 1. Pero recuerden que esto es válido solo y solo si tenemos dos pares y dos pares iguales, que es lo que normalmente se suele hacer, ¿no? Usar dos y dos resistencias iguales para tener esta fórmula más simplificada. Es decir que esto lo que hace es resta una entrada con la otra y lo multiplica por esta ganancia que ustedes seteen. Esta configuración es muy utilizada, a veces se usa en los puentes de Wheatstone, por ejemplo,
pero tiene la desventaja de que está desequilibrado. ¿Por qué? Porque la entrada 2 tiene una impedancia que es RG más RF, y la entrada 1, como ya lo hemos visto, tiene como impedancia de entrada solo a RG. Por lo tanto está desbalanceado. A esta configuración, lo vamos a ver en otro video, se le puede hacer un amplificador instrumental que es mucho mejor y está más balanceado que esta configuración. Bueno, seguimos con otra configuración. Ahora tenemos el amplificador operacional sumador. Hace un ratito atrás vimos el restador, el diferencial, y ahora nos toca el sumador de señales. La configuración es esta que está aquí. Es una configuración no inversora. A mí este sumador me gusta un poco más que el que vimos hace un rato. Y acá calculamos la configuración solo para dos entradas, o sea, solo para dos señales. Ahora vamos a explicar cómo fuese para más. Entonces, la ganancia de este operacional es 1 más RF sobre RG, dado que es no inversor, ¿no? Acá tenemos las dos entradas. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuántas señales vamos a sumar y cuánto queremos que se amplifique cada una. Entonces, para que la suma sea unitaria de todas las señales, lo que tenemos que hacer es que esta ganancia que está acá sea exactamente igual al número de señales que está acá. Por ejemplo, yo ahora voy a sumar dos señales, entonces voy a usar de valores de RF y RG acá también, todas de 1K. Entonces RF sobre RG me da 1, 1 más 1 me da 2, y acá tengo dos señales. Si yo tuviese 3, acá tendría que encontrar algún cociente que me dé de valor 2 para que se le sume la unidad en vez de 3 y acá tenga 3 señales. Eso es para que la suma sea unitaria, que es lo que normalmente se suele hacer. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Bien, entonces ahora tenemos una configuración parecida a la que vimos hace un rato. Por un lado tenemos una señal cuadrada de entrada, ¿no? En otro canal del generador de funciones tenemos una señal senoidal y el resultado es esta violetita que está acá, que es la suma de las dos. Acá lo que podemos destacar es que no están invertidas las señales, ¿no? Como sucedía con la otra configuración. Ahí lo agrandamos un poquito. Con lo cual eso es más cómodo si ustedes necesitan sumar dos señales y quizás no les interese que exista inversión entre ellas. Bueno, vamos a ver una aplicación de este tipo de amplificador, o de esta configuración mejor dicho. Nosotros hasta ahora lo que hicimos es agarramos una señal, por ejemplo acá hay una senoidal, yo lo hice con una onda cuadrada en el laboratorio, y acá tenemos una senoidal de mayor frecuencia. Si yo sumo estas dos señales, lo que vamos a obtener es esto de acá, ¿no? Ahora supongamos que yo estoy trabajando en una empresa, por ejemplo, y tengo este tipo de ruido, ¿no? Que está en la señal y también está en el GND, por ejemplo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, esta señal ya la fabricamos, lo que vamos a hacer es a esta señal restarle el ruido, ¿no? Que es una de las aplicaciones de este tipo de configuraciones de operacionales. Restar dos señales, y la señal que es común a los dos cables, ¿no? Sería ruido de modo común, lo vamos a restar y vamos a tratar de obtener una señal lo más limpia posible. Así que vamos a hacer eso. Bien, entonces ahora tenemos la siguiente configuración. Tenemos acá una señal cuadrada que está sumada con una señal senoidal, y el resultado es esta señal que está en color violeta, que es muy similar a lo que ya vimos. Ahora lo que yo voy a hacer es, a esta señal violeta le voy a restar esta señal celeste, ¿no? Como si fuese un ruido en modo común. Habilito el otro canal y ahí tenemos la señal limpia, ¿no? La que está en color celeste. Vamos a apagar los otros canales. Vamos el otro. Ahí está. Y esta es la señal resultante. Vamos a prender de nuevo. Observen que yo puedo cambiar de señal. Acá estoy sumando una senoidal, le puedo hasta subir la frecuencia. Observen que hay un poquito de ruido en alta frecuencia, pero es mucho menos que lo que hay acá, ¿no?
Vamos a hacer algo más gracioso. Le sumamos una onda cuadrada a otra onda cuadrada. Que es esto que está acá. A esto le sumo a la onda cuadrada. Y ven, acá tiene unos pequeños piquitos de ruido, pero nada, la verdad que se filtra muy bien el ruido. Rectangular, trapezoidal, CMOS. Ahí estoy sumando una triangular. Bueno, lo que a ustedes se les ocurra que esté en los dos cables, siempre hay que usar una configuración diferencial, así restamos uno con otro y como las señales son de modo común, o sea existen los dos cables, se restan porque son iguales y da 0 y nos quedamos con la señal resultante de manera limpia. Así que bueno, esta es una aplicación del amplificador operacional sumador, restador y diferencial. Matamos todos los pájaros de un tiro. Bien, ahora vamos a ver otra configuración importante del amplificador operacional. Nosotros hasta ahora estuvimos estudiando que el amplificador tiene lo que es una entrada diferencial y una salida común, podemos decirle de alguna manera. Ahora bien, existe por ejemplo conversores analógicos a digital, los cuales tienen una entrada diferencial, es decir, tiene una entrada positiva y una negativa, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otro video, habíamos programado una DC de microchip que tenía esta configuración. Entonces, si nosotros queremos manejar ese tipo de ADC, tenemos este tipo de configuración, en el cual vamos a entrar con una señal simple y salimos con una salida diferencial. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar tenemos un seguidor tipo buffer, ¿no? Que lo que va a hacer es replicar la señal de entrada, eso ya lo hemos visto, y a su vez esta señal de salida pasa por un amplificador operacional inversor unitario, ¿no? En este caso yo acá a propósito puse que tanto RF y RG son de 1K, entonces vamos a tener la misma señal pero opuesta. Bueno, las señales que estamos generando son estas que están acá. En primer lugar tenemos una señal, ¿no? Que esta puede ser la que está en la entrada del buffer, y por otro lado tenemos la señal que es exactamente igual y opuesta que está en el inversor. Ahora bien, si yo resto esta señal con esta, lo que vamos a obtener es una señal así como se ve acá, pero si observamos tiene el doble de amplitud. Si yo resto este pico con este, acá tengo 1 menos 1, me quedaría 1 más 1, 2, que es lo que está acá. O sea, tiene el doble de amplitud. Esa es la única desventaja de esta configuración. Si bien es muy simple de armar, bueno, tiene esa desventaja de que la ganancia es de 2. Para solventar este problema, lo que podemos armar es esta configuración. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, en primer lugar tenemos entrada diferencial. Este no tiene entrada simple, tiene entrada diferencial. Y además lo que estamos obteniendo en la salida es otra salida diferencial, ¿tá? En este caso el diferencial es unitario. Y lo que tiene de gran ventaja es que las entradas están balanceadas. Observen que una entrada, acá la parte no inversora, pasa acá por la tierra virtual y la otra va a la salida de un operacional. Este operacional se encarga de invertir la señal, ¿no? que es de la entrada positiva, ¿no? Y la tenemos acá en la salida. Entonces lo que logramos acá es tener una entrada diferencial y una salida diferencial. Cuando vayamos al laboratorio a probar esta configuración, lo que tenemos que hacer es entrar acá con una señal diferencial. Por ejemplo, yo acá voy a conectar el generador de funciones. Esto tiene la ventaja de que no compartimos el GND del generador con el GND del circuito. Tampoco es una aislación, ¿no? Y cuando enchufemos el osciloscopio, lo que tenemos que hacer es enchufar el cocodrilo acá, ¿no? En la negativa, y conectar la punta en la salida positiva. Nuevamente esto también tiene la ventaja de que al estar restando las dos entradas, vamos a estar eliminando ruido de modo común. Bueno, estamos acá nuevamente para probar esta nueva configuración. Como ya dijimos, tenemos entrada diferencial y salida diferencial. Tengo conectada la salida del canal 1 del generador de funciones directamente a la entrada diferencial del operacional, que es lo que estoy viendo en este momento. Recordemos que tenemos que poner el cocodrilo la entrada negativa y la punta del osciloscopio la entrada positiva, ¿tá?
Ahora lo que voy a hacer es conectar a la salida del operacional. Recordemos que tenemos 849 milivolt más o menos RMS. Voy a desconectar, ya dejé los cables medio preparados para hacerlo en vivo. Y ahí tenemos la salida y tenemos 850, 849, oscila un poquito. ¿Qué pasa si hacemos una medición respecto a tierra? Bueno, vamos a cambiar entonces los cables y tenemos que hacer dos mediciones, ¿verdad? Entonces ponemos un cablecito más respecto a tierra. Observen que tenemos la mitad de la amplitud ahora, 429 aproximadamente, y ponemos el otro. Estoy midiendo la salida del operacional, ¿no? La salida diferencial. Y el otro cable, que es el canal 4, ahí está, que es exactamente igual y opuesta, ¿no? Esa sería la salida diferencial. Si yo los resto, obtengo la salida, ¿no? Conectando el cocodrilo y la punta directamente a la salida de este circuito. Bien, y para ir cerrando vamos a ver dos configuraciones más. Vamos a ensayar una sola en laboratorio porque no tiene sentido, pero sí me parece interesante porque una vez me preguntaron cómo adelantar o atrasar una señal respecto de la otra. Bueno, con esta configuración se puede hacer muy sencillamente. En la entrada tenemos un potenciómetro de 10K y un capacitor de 10 microfaradios. Yo usé acá uno cerámico que tenía por ahí dando vueltas. Como voy a usar corriente alterna, opté por ese. Y una resistencia de feedback de 10K. Esta red es de retraso y solo trabaja utilizando la mitad del potenciómetro. Ahora lo vamos a ver en laboratorio igual. Y si necesitan una red de adelanto, lo único que hace es cambiar de lugar esta red por esta resistencia que está acá, y este es el circuito. Entonces lo que hacemos ahora acá es adelantar. También funciona con la mitad del potenciómetro. La otra mitad no genera adelanto. Así que vamos al laboratorio a probar esto. Bien, entonces acá tenemos armada nuestra red que estábamos comentando recién, donde acá tenemos la tensión de entrada y esta es la de salida, ¿no? Entonces ahora vamos a mover un poquito el potenciómetro y ahí vemos cómo cambió una respecto de la otra. La verdad es que se mueve bastante feo, pero bueno, más o menos anda. Fíjense que ahí las dos se cruzan juntas por 0 acá, y ahora lo que voy a hacer es adelantarlo un poquito. Bueno, no es el mejor circuito del mundo, pero bueno, es una red variable, ¿no? Que me habían preguntado la otra vez, y bueno, esta es una forma de hacerla. Bueno, lo último que les quería mostrar, esta es la frutillita del postre para los que se quedaron hasta el final del video, ya que hace rato que no subía nada, dije bueno, vamos a hacer algo más. Quería mostrarles la importancia de comprar un componente original. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Estoy inyectando una función senoidal de 10 kHz a dos operacionales distintos. Vamos a apagar vamos a correr un poquito un canal, ahí está. Donde uno es original y el otro no. Son dos TL072. Uno lo compré en una casa muy buena de electrónica acá de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Obviamente es original. Y el otro lo compré en una casa electrónica acá de barrio, que bueno, a simple vista son distintos, pero cuando uno lo empieza a probar no son iguales. Bueno, están en modo seguidor, ¿no? Tampoco le voy a pretender que lleguen a 10 MHz, porque obviamente estos operacionales no llegan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí están en 50 kHz, 60, 70, 80, 90, 100. Bueno, acá debe tener algún problema igual el generador quizás, pero observen que uno mantiene la forma senoidal y el otro ya está haciendo una forma triangular. Y estamos en 100 kHz, que tampoco es mucha frecuencia, ¿no? Este operacional debe estar cerca del mega, no recuerdo ahora, pero si uno llega, el otro debería llegar también. Bueno, vamos a darle 100, 150,
Bueno, el otro, además de deformar, se atenuó bastante, así que bueno, creo que no hay mucho que decir, ¿no? La importancia de comprar un componente original, la verdad que, bueno, acá queda todo dicho en un simple video. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, le pongan me gusta, me hayan disculpado por mi ausencia. Nos vemos la próxima. Chao, chao.